Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Continuamos para hablar de esta situación energética. Lamentablemente, la represa Masar tuvo una caída importante y la cota del embalse de Masar está a 5 metros de detener su producción. Se conoce que tuvo una leve mejora en su nivel de agua con las lluvias de los últimos días de septiembre. Sin embargo, este martes tuvo una nueva caída acelerada en el embalse en menos de 10 horas. Este embalse perdió cerca de medio metro, se ubica en 2114.30 metros sobre el nivel del mar. El mínimo es de 2109, porque Masar podría dejar de operar en 5 días. Eso es lo que mencionan los expertos. Los 2109 metros fueron el punto más crítico en Masar y se alcanzó en abril, pero si el nivel de agua sigue cayendo, podría ocasionar que al final del día este embalse alcance los 2112 metros, lo que representa un riesgo operacional. Con ese nivel, pues podría paralizarse una de las turbinas de la central hidroeléctrica ubicada en Azuay. Este embalse de Masar, recordemos, es importante porque alimenta los de Amalusa y Sopladora del complejo hidroeléctrico de Paute. En Amalusa, la cota actual es de 1982 metros y el nivel mínimo es de 1957, o sea, está a poquito nada más. A partir de las 8 de la mañana de este martes se registró un descenso del embalse de 10 centímetros por hora. También en Mina San Francisco la disminución es de 1 centímetro por hora, sin embargo, está a 2.5 metros de paralizarse. Y para ahondar esta crisis, la central hidroeléctrica Coca-Codo está operando con el 70% menos de su potencia. Eso sin mencionar el riesgo que tiene esta hidroeléctrica por la regresión, para la erosión regresiva. Y bueno, eso ya es otro tema, pero es bastante preocupante esta crisis energética. Hace un par de días también el SENACE había enviado un comunicado a las industrias para que realicen un apagón industrial, una situación que el gremio industrial decía es incomprensible, es inaplicable y ya que, bueno, se podría dar a que se dé una escasez de productos, también muchos empleos que podían estar en riesgo y el gobierno pues quedó en revisar esta medida. ¿Cómo estamos ahora? Hoy en la mañana se anunció una cadena nacional que, claro, la situación como era previsible, porque ya los expertos venían diciéndolo, advirtiéndolo, que bueno, reduzcan los cortes en los hogares, los cortes energéticos y la situación de los embalses empeora de una manera muy rápida y muy dramática. Entonces, claro, hoy anuncian cortes de hasta 10 horas y vamos a tener toda esta semana, todo este feriado, unos cortes importantes. Y bueno, ¿qué pasa también con las industrias? Estamos justamente con Roberto Aspiazu, presidente de la Cámara de Energía del Ecuador, y vamos a hablar acerca de esta crisis del sector productivo y también de la crisis energética de nuestro país por estos apagones. Los niveles de la represa son alarmantes, Roberto. Ya los expertos lo venían advirtiendo en los últimos días, que bueno, se consumieron rapidísimo. La cota de los embalses se fue bajando muy rápido a medida que se habían reducido los cortes, pero claro, la situación está grave. Era de esperarse que se anuncien estos cortes prolongados. ¿Qué pasa con el sector industrial y qué pasa con la situación energética en general? Bienvenido, Roberto. Gracias por estar con Gracias. nosotros. Saludos a los radioescuchas. En verdad, la situación que se ha presentado no nos sorprende. Venimos hablando de lo mismo ya semanas y dependemos que llueva o no llueva. No ha llovido lo suficiente, el nivel de Masar no se ha Ujú. recuperado lo suficiente. Sabemos perfectamente que en condiciones normales es un complejo que genera 1.700 megavatios sobre un consumo promedio nacional de 1.570 entre horas pico y horas de más bajo consumo. Entonces la consecuencia es sencillamente que como hay un déficit de generación, sobrevienen los cortes. Desde luego ha habido jaleo alrededor del hecho de que durante el fin de semana se dio la información de que se iba a empezar un periodo de apagones de 10 horas, Ujú. pero desde luego se lo hizo sin consultar debidamente con el propio sector industrial que Ah, los protestó. cogió de sorpresa, ¿no? Y tuvieron que hacer una rueda de prensa, unirse y decir, bueno, esto es inviable. Los cogió de sorpresa y verdaderamente esto debe ser debidamente planificado y acordado en la medida de lo posible con los propios industriales en las ciudades donde hay plataforma industrial
porque desde luego ahí hay el problema relacionado que si bien hay parques industriales, la propia industria está diseminada en torno a zonas urbanas que son más bien comerciales o residenciales. Esto resulta inevitable, pero desde luego, pues la idea es que tengan un tratamiento preferencial porque están relacionadas a la producción nacional, al mantenimiento de inversión y empleo que se pierde en la medida de que estos apagones se prolonguen, y un poco es el escenario en que nos estamos desenvolviendo. A mí me complace que se haya abierto el espacio de diálogo entre las autoridades gubernamentales y el sector industrial representado por el Comité Empresarial y por la Federación de Industria principalmente, para ir encontrando acuerdos que entiendo no siempre hay coincidencias, pero por lo menos hay una respuesta de preocupación de parte de quienes tienen la responsabilidad de tomar la decisión sobre cuán prolongados van a ser los apagones y a quién van a afectar. Bueno, en esta semana justamente se tuvo esta reunión del gremio de industriales con representantes del gobierno y acordaron tener una especie de mesa técnica, ¿no? Para ir hablando justamente de estas soluciones. Cuéntenos, Roberto, bueno, ¿qué avances se ha tenido sobre eso? ¿Qué es lo que se sabe de esto? La solución no es fácil porque finalmente estamos de un déficit que comprende probablemente el 25% del consumo nacional. Entonces, en la medida que ese déficit subsista, no tengamos la generación de Colombia que de alguna manera Claro. nos proporcionaba alrededor del 40% de ese déficit para redondear números. Entonces, obviamente estamos en una situación de desprotección en cuanto a los apagones que van a continuar, porque la capacidad de respuesta, entre comillas, inmediata de parte de las autoridades gubernamentales, tenemos que tomar conciencia, es limitada, porque todo eso depende o de las lluvias o de implantar nuevo parque termoeléctrico, y eso está demorado, porque lo único que en este momento está funcionando es la casa turca de 100 megavatios. El resto de la generación del primer paquete de 341 megavatios Está en está veremos. stand-by porque todavía esos contratos, inclusive adjudicados, todavía no entran en ejecución por problemas de garantías relacionadas al hecho de que el equipo tiene que ser nuevo, con garantía de fábrica. Entonces, evidentemente, si los adjudicatarios por ese motivo no cumplen con esa condición, las autoridades no van a dar el paso de dar lugar a que continúe la construcción Claro. de la infraestructura correspondiente. Entonces, eso viene demorado. Y de modo propio, pues se supone que eso debería estar operativo en 60 días, pero esos 60 días continuamente, en la medida que no se comienza, se sigue postergando y nos llevan ya a diciembre en cuanto a la disponibilidad de este limitado número de megavatios hora. Así que, repito, todo sigue dependiendo de que llueva para suplir esta deficiencia que tenemos. Así de sencillo. Así es, todo está por verse con bueno, esta situación energética. Ahora, ¿qué se puede proponer desde el sector productivo? Porque claro, todos estamos haciendo sacrificios para ayudar a que esta crisis energética no ahonde mucho más, pero claro, en el sector industrial es complejo, ¿no? Por todas las pérdidas que acarrea esto. Se ha dicho que, bueno, se podría haber esta escasez de productos, incluso muchos empleos que podrían perderse si esto continúa a largo plazo. Pero la lección que nos deja esta crisis es que tenemos que cambiar el modelo, que es demasiado estatista y burocrático. Finalmente hay que considerar, por ejemplo, que Perú y Colombia, a raíz de experiencias parecidas, lo han cambiado de modo tal que en Perú el 80% del sector es privado, en Colombia el 60% y aquí el 95%, porque finalmente lo poco que hay de participación privada en el sector eléctrico se reduce a unas pocas hidroeléctricas, no más. Recién con la ley antiapagones 1 se abrió la posibilidad de que ese concurso se dé también en los subsectores de transmisión, distribución, comercialización, alumbrado público, pero desde luego no hay la reglamentación secundaria respectiva, entonces eso está demorado. Pero finalmente este es el tema que nosotros tenemos que repensar. Lo he dicho ya aquí, creo que es muy importante apuntar hacia un mercado mayorista donde generadores privados eventualmente puedan pactar precios en el marco de una suerte de bolsa con los propios Oye, ¿qué hace consumidores. falta para que eso se dé? ¿Cambiar las leyes, el Lamentablemente hay marco que legal? reformar la ley orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica y en algún momento habrá que reformar la Constitución que prevé
la participación del sector privado únicamente de manera excepcional porque los sectores estratégicos son esencialmente públicos. Pero eso funciona hasta cierto punto. Usted recordará que telecomunicaciones, que también es sector público, fue abierto desde el año 1993, apertura que se consolidó con la Ley Trole 1 de marzo del año 2000, a consecuencia de lo cual ese sector se abrió y en este momento no nos genera dificultades. Hay un mercado en libre competencia, desde luego el más visible es el relacionado a telefonía móvil, pero no es el único. También en el Claro. segmento de Internet hay en este momento funcionando en el país decenas de empresas que finalmente propician un mercado de libre competencia y a eso tenemos que propender también en lo que tiene que ver con el mercado eléctrico. Ese es el futuro. ¿Cuánto tiempo nos va a caminar en esa dirección? Yo en este momento no lo sé, pero estoy claro que tiene que ser por ahí, porque de otra manera vamos a permanecer parados. Y otro factor que es fundamental, más allá de crear este mercado en donde generadores y consumidores se puedan entender, pues es obvio de que tenemos lo relacionado a que eh, pues, tenemos que apuntar a eliminar subsidios en las tarifas, porque el esquema sigue siendo subsidiado y eso genera un problema y es la razón por la cual las distribuidoras no quieren apoyar a Claro. los nuevos proyectos de energías renovables no convencionales, porque finalmente tienen que entregarles una garantía de pago y como no han querido hacerlo, ha tenido que hacerse una estructuración compleja con apoyo del financiamiento del BID que finalmente tiene demorado el cierre de estos proyectos. Usted conoce perfectamente bien que Villonaco, el eólico de Loja de 110 megavatios y el Aromo de 200 megavatios fotovoltaico en Manta, todavía no empiezan a construirse básicamente por este factor, porque hay que tomar ¿Y ha presente pasado que cuánto para estas tiempo, no? inversiones, 4 años, desde la Que educación, ya se 4 años. han ejecutado esos proyectos y hoy Así tendrían es. energía. Y lo que se aconseja para los países en general, no solamente los países desarrollados, sino también en vías de desarrollo, es que el 20% de la capacidad de generación sea energía renovable no convencional. ¿Cuánto tiene Ecuador en este Claro. momento? Menos de 2%. Entonces, este paquete de 800 megavatios es importante para ir naturalmente cambiando la matriz energética que desde luego tiene que tener aportes de otros tipos de energía distinta a la tradicional, energía en firme, Sí. vinculada a la termoelectricidad e hidroelectricidad. Y que es urgente además todos estos proyectos que se ejecuten. Veamos a nuestros vecinos, a Colombia y Perú, que no sufren los cortes de energía que nosotros tenemos. Ellos tienen condiciones diferentes en lo institucional, gestión, administración del servicio eléctrico y también un parque de generación de carácter privado, que es lo que usted Un menciona, parque Roberto. privado y mucho de eso es termoeléctrico que funciona a gas natural, que es el combustible Y más aquí se eficiente desperdicia el para gas plantas natural de eléctricas. las petroleras. Aquí se desperdicia el gas natural, pero desde luego la política pública tiene que apuntar a su aprovechamiento. Desde luego hay la expectativa de Campo Amistad en general, del bloque Así es. C, porque muchas veces hablamos de Campo Amistad, pero bloque C es mucho más grande. El Campo Amistad está muy acotado a la zona de la frontera Ujú. con el Perú, pero hay expectativa también de perforar otras estructuras más cerca de Puná y de Pozorja para tratar de aumentar reservas de gas. Y desde luego ya han comenzado algunos proyectos de aprovechamiento del gas natural que se venía quemando en mecheros. Ya hay muchos mecheros que han sido apagados. Esto se viene dando por lado de Petroecuador, pero también de las empresas que tienen contratos con el Ministerio de Energía y Minas. Y ya hay proyectos que están operativos que desde luego al generar producen la energía necesaria para sus campos, por un lado, pero también están entregando excedentes al Sistema Nacional Interconectado. Bueno, hay mucho por hacer bueno, no es tan difícil mirar el espejo de nuestros vecinos, de lo que se está haciendo y de los proyectos que están en papel y que han pasado años y que no se ejecutan. Yo quiero agradecerle a Roberto Aspiazu, presidente de la Cámara de Energía del Ecuador, por hablar sobre esta crisis del sector productivo por estos apagones. Gracias nuevamente, Roberto. ¿Algún mensaje final para nuestros amigos oyentes? Que tengan paciencia, que ahorren energía, que tomen conciencia del problema que estamos atravesando, que el discurso que manejamos como Cámara va en la dirección correcta. El modelo estatista ha fracasado y hay que sustituirlo por otro, no podrá ser de la noche a la mañana. Así que creo que es importante empezar a dar pasos para tener un modelo al menos intermedio
donde conviva lo público con lo privado, pero de una forma más extensiva que lo que actualmente tenemos, en donde los privados son absolutamente Claro. marginales. Y de una forma que no tengamos estos apagones de 10 horas que se Eso es anunciaron lo hoy. principal, porque finalmente, como consecuencia de los apagones, la economía del país Así este es. año se va a contraer. La expectativa de crecimiento era menor a Contraer 1%, más, y Roberto, con porque lo ya que ha estaba sucedido, contraída. ya estaba contraída y marchaba con dificultad, y ahora, desde luego, peor aún. Pero finalmente los ecuatorianos somos resilientes y vamos a dar una respuesta que corresponde más aún con el ánimo que supone estar 9 de octubre, que es una fecha aniversaria importante en la historia nacional. Así es, y saludos a Guayaquil por esta fecha, no en los mejores momentos, pero bueno, gracias amigos. Tenemos que despedirnos, gracias a Roberto Aspiazo y gracias a ustedes por su amable sintonía.